Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y queremos saludar a cada uno que nos visita en este día. Sean bienvenidos a este lugar de adoración. Nos gozamos de tenerle acá, adorando y glorificando al Señor. Amén. Y hermanos, en este día vamos a meditar en este título: Vestidos y listos para la faena. Amén. Vestidos y listos para la faena. Yo creo que todos nosotros sabemos lo que es una faena, ¿verdad? Amén. Faena. Por ejemplo, si yo pregunto a un hermano aquí, hermano, ¿qué es una faena? Va a decir un camino, ¿verdad? Un camino a recorrer, ¿verdad? Un viaje a hacer, o el camino de todos los días, la faena. Amén, eso es. Estamos claros, ¿verdad? Aleluya. Y bueno, para ello vamos a ver el pasaje de Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Ahí vamos a estar meditando, hermanos y hermanas. Amén. Ese es nuestro pasaje básico. Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Aleluya. Ahora, para meditar en este título, hermano, basados en este pasaje de las Escrituras, so you will try to explain your wife, right, hermano? It's because we don't have translation today. Hallelujah. So yes, thank you very much. Amén. Para meditar en este título y en este pasaje de las Escrituras, tenemos que hacer memoria sobre las semanas anteriores que hemos meditado en Efesios. La carta que el apóstol Pablo escribió a Efesios, a los hermanos en Éfeso. Que conforme vimos la última ocasión, no sé si se recuerdan, que nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor. Y ustedes se recuerdan que yo les decía que Pablo, siendo un rabino y conociendo el Antiguo Testamento, los salmos, los profetas y los escritos, o el Pentateuco, por así decirlo, él lo expresa y lo pone a la iglesia de Éfeso, y esta carta tenía que ser leída en todas las congregaciones del alrededor. Él lo puso de la manera en que Josué se lo puso al pueblo: ustedes escogen lo que van a hacer. O sea, si ustedes van a servir a los dioses cananeos, les dice, o van a servir a Dios, a Jehová. Y dijeron, vamos a servir a Dios. Pero de esa manera es que se los puso el apóstol Pablo, en tomar responsabilidad. Y conforme hemos visto anteriormente, vemos esa responsabilidad puesta en nosotros de nuestro servicio al Señor. Nosotros tomamos responsabilidad. Estamos claros en ello, ¿verdad? Ya lo he explicado. Aleluya. Pero hermanos, cuando nosotros leemos esta carta, es muy interesante ver el lenguaje o la manera en que se nos es presentada nuestra persona. Usted, yo, nosotros. Cómo se nos es presentada nuestra persona en Cristo Jesús. En esta carta a los Efesios se nos expresa como quienes somos. ¿Ok? De la manera en que se presenta esta carta, nuestra persona se presenta como quienes somos y no lo que seremos. Nosotros en esta carta leemos expresiones como nos escogió. ¿Ok?
no es que nos va a escoger, nos escogió, nos bendijo. Y una expresión mucho más avanzada que esta es como la herencia como hijos. ¿Ok? La herencia que hemos recibido de nuestro Padre Celestial como hijos. Ya que antes de haber nacido, escuchen bien, hermano y hermana, antes de nosotros haber nacido, antes de que usted hubiera nacido, usted ya había sido escogido y ya era heredero. La expresión es: ya éramos herederos, y que somos miembros de la familia divina o de la familia de Dios. Veamos el capítulo 1, verso número 3. Capítulo 1, verso número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, note, hermano y hermana, no es que usted va a ser bendecido en los lugares celestiales. Usted ya es bendito, bendita de Dios en los lugares celestiales. Y en la fe acepte esa verdad, hermano y hermana, acéptela, porque usted tiene esa bendición. Veamos el verso 4. En el verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, no es que usted va a ser santo o va a ser santa. Ya somos. Y esto es una situación. Veamos el verso 1 del capítulo 1. Mire cómo dice el verso 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y esto es que este verso no se lo había dado al hermano, y por eso es que no aparece ahora mismo. Pero no sé, es que uno cuando está trayendo un mensaje, de repente sale ahí que uno tiene que decir algo. Y entonces, ¿verdad? Lo tengo que aplicar, porque, amén, nos dejamos guiar por el Señor, ¿verdad? Pero el punto es esto, hermano. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, mira el título. Esto es un título: santos. O sea, no es que vamos a ser santos estando en el reino de los cielos. Delante de Dios ya somos santos. Ahora, veamos el verso número 11. En el verso número 11 del capítulo 1, vemos que dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, de antes que usted haber nacido, de antes Dios haber creado los cielos y la tierra y haber hecho todas las cosas, nosotros ya habíamos sido escogidos para ser santos y sin mancha, ser de la familia de Dios. Y ese es un lenguaje, hermanos y hermanas, que encontramos en Éfeso. Además, conforme ya sabemos, se nos ha presentado nuestras responsabilidades en todo esto, en cómo vivir la vida. Y en todo esto hay alegría, o sea, está alegría, felicidad y seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Y para que esta misión de responsabilidad en nosotros sea posible, hermanos y hermanas, para que esta misión de responsabilidad sea posible en nosotros, hermanos y hermanas, sabemos, conforme ya hemos leído en esta carta, que una de las herencias que nosotros hemos recibido es la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo como garantía en nosotros. El verso 13 del capítulo 1. El verso 13 del capítulo 1 dice:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué es lo que ha sucedido, hermanos? Fuisteis sellados. O sea, si nos vamos a estudiar esta expresión sellados, a ese tiempo está confirmado. Y ahora mismo nosotros usamos también el sello. Cuando algo es sellado, así es. Entonces, ese sello significa que ya somos de Dios. Eso quiere decir, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Entonces, tenemos, hermanos y hermanas, esta herencia, la garantía del Espíritu Santo en nosotros. Y también se nos ha otorgado la armadura de Dios, de lo cual leemos comenzando en el verso 10 del capítulo 6. ¿Por qué causa es esto? Porque entonces reconocemos que ya somos santos, somos miembros de la familia de Dios, ya somos de Dios. Y en todo esto tenemos una responsabilidad. Pero en todo ello queremos perseverar, hermanos, porque si usted tiene $3 millones en su cuenta de banco, usted no quiere que nadie se lo robe. Y la bendición de Dios es mucho más que ello. Y es casi, por así decirlo, imposible comparar lo que es la bendición de Dios. Porque todas las riquezas de esta tierra no pueden comprar su salvación, mi salvación. No pueden. La vida eterna no la puede comprar. Por lo cual, hermanos y hermanas, Dios ha puesto todo para que nosotros podamos permanecer en esta bendición que Él nos ha dado. Tenemos la herencia del Espíritu Santo. Ahora veamos entonces, comenzando desde el verso número 10, el cual dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si vemos el mensaje, si lo percibimos, si lo discernimos, hermanos, de que tenemos la responsabilidad de permanecer santos delante de Dios en justicia y santidad, pero que ahora nos dice que para ello nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si nosotros, hermanos y hermanas, queremos pelear contra el enemigo que quiere quitarnos lo que Dios nos ha dado, nosotros no podemos. Pero en el Señor, en el poder de su fuerza, es posible. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo que tenemos que hacer, nos dice el apóstol Pablo. Lo cual, conforme sabemos, es una actividad. ¿Por qué? ¿Qué es fortalecerse, hermano? Fortalecerse en este caso es un verbo. Yo me fortalezco, tú te fortaleces. Nosotros nos fortalecemos, o sea, es un verbo. Y un verbo es actividad. Y el verbo es actividad y no algo pasivo. Y en su conjugación, la actividad es personal. Escuche bien, la actividad es personal, pero también es en conjunto. Lo cual, en lo personal, yo soy responsable de fortalecer mi vida en el Señor. Tengo que apartar tiempo para meditar en la palabra, leer las escrituras, orar. Soy responsable de mis actitudes espirituales en el Señor. Pero también es una actividad en conjunto, de lo cual las congregaciones tienen en sus programas actividades espirituales
las cuales son programadas de tal manera que cada miembro de la iglesia tenga la oportunidad de participar y ser fortalecidos por medio de esos programas, ya que son programas espirituales tales como llamado a la oración. Por ejemplo, yo tengo mi devocional personal en mi oración, pero la iglesia también desarrolla el programa de oración para que todos juntos, unidos, busquemos como congregación al Señor en oración. Yo personalmente debo venir a Dios en oración en mi devocional privado, pero también necesito unirme a los programas de oración con toda la congregación, y de ello vemos esta expresión conforme vemos aquí en este verso 10: fortalezcanse. Fortalezcanse. De lo cual todos participamos uno a uno con el Señor y en unidad, todos reunidos como congregación. De lo cual tú estás llamado a ser miembro de una congregación y participar de las actividades de tal congregación, edificarnos los unos a los otros y fortalecernos los unos a los otros. Y es de acuerdo a lo que nos dice: fortalezcanse personalmente, individualmente, en congregación. Fortalezcanse en el Señor los unos a los otros, en el poder de su fuerza. Y esto, hermanos y hermanas, es usar todos los recursos de Dios, usar todos los recursos que Dios ha dado para este cometido, de lo cual la expresión paulina, lo que Pablo nos dice aquí es vestirse. Vestirse como se viste el soldado para la guerra. Se prepara el soldado para la guerra, se viste. Y de esa manera nos es presentado aquí, hermanos y hermanas, fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor es vestirnos. Veamos nuevamente verso 10. Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos y hermanas, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso número 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Veamos, hermanos y hermanas, que es toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, no es parte. Toda la armadura de Dios, y vuelvo a repetir porque se le va a quedar ya grabado: toda la armadura de Dios. Y esto es para poder estar firmes, perseverantes. No es solamente una parte de la armadura, hermanos y hermanas, sino vestir toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Acechanzas, hermanos. El enemigo de la humanidad es un artista, creador y arquitecto distinguido para entrampar con sus artimañas a aquellos que obedecen a Dios. Vuelvo a repetir que el enemigo de la humanidad, el enemigo de la iglesia de Cristo, es un artista, creador y arquitecto. Es un arquitecto distinguido para entrampar con sus artimañas a aquellos que obedecen a Dios. Y su intención es deshabilitarlos. Pero no solamente deshabilitarlos, hermanos y hermanas. Su cometido final es matarlos. Quiere acabarlos. Por lo cual se nos aconseja, y esto es en tono
imperativo. Imperativo, ¿verdad? Cuando habla un rey, cuando habla una persona de autoridad que da un mandamiento, una orden. Como cuando el coronel le dice al soldado o el capitán le habla al soldado y le dice, tienes que hacerlo así, es una orden. Y esa es la manera que nosotros tenemos escrito aquí de parte del apóstol Pablo para nosotros. Vístanse de toda la armadura de Dios, es un tono imperativo. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿por qué vestirse, hermanos, como guerrero de Dios, vistiendo su armadura? ¿Por qué? Encontramos esto en el verso número 12, hermanos, el cual nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es, hermanos y hermanas, porque entonces, conforme nos dice este verso 12, no es una lucha contra sangre y carne. Significando entonces, hermanos y hermanas, que esto no es un conflicto contra un sujeto, contra una persona que vemos y podemos argumentar con esa persona y palpan nuestras manos, ¿verdad? Aquí nos vemos los unos a los otros. En su hogar está su familia y nosotros argumentamos. Y cuando hay desacuerdos, amén, tenemos que venir a un acuerdo. Pero en este caso no es así. No es un conflicto contra sujetos que vemos y argumentamos y palpan nuestras manos. De lo cual es evidente que es contra personas que no podemos ver ni tocar, o espíritus quienes están organizados y prestos para la batalla. Porque si usted piensa o cree que un espíritu es como un aliento que nosotros expresamos, nuestro aliento es vida, pues quiero decirle, hermano y hermana, amén, que así como usted es persona, los espíritus son personas. No los vemos, pero son personas. Y contra personas que nosotros no vemos, contra ellos tenemos conflicto. Aleluya. Podría usted decir, bueno, ¿y cómo? Hermanos, los espíritus son personas. Así como usted es persona, los espíritus son personas. Entonces es evidente que es contra personas que no podemos ver ni tocar, o espíritus quienes están organizados y prestos para la batalla. Están activos y planificando cómo nos harán caer o derrotarnos. Nosotros podemos distraernos, nosotros podemos dormir, pero estas personas, estos espíritus no descansan. Están viendo cómo nos van a hacer caer, cómo nos van a derrotar.
Pero hermano y hermana, si nosotros estamos vestidos con la armadura de Dios, entonces podemos resistir firmemente. De lo cual Jacobo nos dice que nosotros, sometiéndonos a Dios, en lo cual yo doblego mi voluntad y la someto a la voluntad de Dios, y así, sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios, Cristo es glorificado en mi vida. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de esa manera damos gloria a Cristo, damos gloria a Dios. Y así llevar todo pensamiento a la voluntad divina, de lo cual leemos en Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago capítulo 4, verso 7, que su nombre original es Jacobo. Amén. Sométanse. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y ya, de vosotros va a huir. Y huirá de vosotros. Es el mismo concepto, hermano, de Jacobo en este verso en el que Pablo nos presenta. Este verso 7 es el mismo concepto que Pablo nos presenta en el verso 13 de este capítulo 6 de Efesios. Que nos sometamos. Y dice el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Para poder resistir al diablo, tenemos que tomar toda la armadura de Dios para resistir. Y hermanos, esto de resistir es mostrarse firme. Mostrarnos firmes, no cediendo a la tentación que nos visita, así como nuestro gran ejemplo en nuestro Señor Jesucristo de ser tentado al tener hambre y resiste firmemente. Él tuvo hambre, fue tentado, pero resistió firmemente. Nosotros también, de igual manera, vistiendo la armadura de Dios, podemos resistir con seguridad y firmeza. Y resistiendo con seguridad y firmeza, hermanos y hermanas, glorificar al Señor con nuestra decisión y actitud en medio de la tentación, en medio de la prueba. Por lo cual se nos dice en este verso número 12: tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Aleluya. Hermanos, es necesaria la armadura de Dios para la batalla, es necesaria. Y sin la armadura divina nosotros no perseveramos en la batalla, no podemos. No perseveramos en la batalla, ya que sin esa protección somos heridos con herida de muerte e inhabilitados de la batalla. Quedamos deshabilitados en la batalla y dejamos a nuestros compañeros de batalla solos. Los dejamos solos para que ellos continúen. Pero hermano y hermana, no solamente continúan ellos en la batalla. Los hemos dejado solos en la batalla porque nosotros hemos sido heridos
Pero no solamente los dejamos solos continuando ellos la batalla, hermanos, sino que ahora tienen otra preocupación. Ahora tienen otra preocupación, la cual somos nosotros que hemos sido heridos y necesitamos atención y restauración de la herida que recibimos en la batalla. De lo cual, hermanos y hermanas, para que podamos evitar que eso suceda, es necesario que nos vistamos de la armadura para la batalla, de la armadura de Dios, la cual se nos presenta aquí, este vestido de protección y victoria, que la vistamos, que esté con nosotros para poder resistir en el día malo. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, dice el verso 14. El verso número 14 dice: están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, hermanos y hermanas, lo primero que debe estar en nuestra personalidad es la importancia, ¿ok? En nuestra personalidad es la importancia de la decisión de estar firmes. Estar firmes es una decisión, lo cual, cuando nosotros leemos esto, hermanos, se ha repetido 3 veces en solamente 5 párrafos. O sea, en 5 párrafos, estar firmes se ha repetido 3 veces. Y eso en la gramática, hermano, eso en un escritor, eso en una persona que redacta un libro, se podría decir que es pobre de expresiones. Es pobre de vocabulario, porque expresar 3 veces lo mismo en 5 párrafos es demasiado. O sea, es demasiado mucho. Pero cuando leemos esto 3 veces lo mismo en 5 párrafos, es porque el escritor, el que inspira a esta persona a escribir, o sea, Dios, nos está hablando de la importancia de esto, de estar firmes. Pero para estar firmes en esta importancia, también ya se nos ha dicho que tenemos que vestir la armadura de Dios. Entonces vuelvo a repetir que lo primero que debe de estar en nuestra personalidad es la importancia de la decisión a estar firmes. Soldado, esté firme. Yes. Sí, o sea, ¿verdad? Le dicen turno a la izquierda, no, a la derecha esta, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Todo eso. Ya. Sí, porque cuando yo era, uno dicen, Chabelito, ¿verdad? Ahí jovencito, que en nuestro país, Salvador comenzó esa situación de guerra, ¿verdad? Un coronel se interesó en mí, que podía llegar a la escuela militar, y me meten a instrucción militar, pero lógico que el Señor tenía otros planes para mí. Ya, entonces, por eso que uno de mis hijos me dijo: es que tú creciste muy rápido. Bueno, es lógico que le enseñan a uno disciplina, y ese es el punto. Y lo que sucede, hermanos y hermanas, es que hay una importancia en esto, a decidir a estar firme, lo cual se ha repetido 3 veces en solamente 5 párrafos, y debemos de poner en alto esta expresión o adjetivo y su propósito. Estar firmes, debemos ponerlo en el centro de nuestros pensamientos y en el centro de nuestro corazón. Y no es solamente el acto de permanecer,
sino que conlleva su propósito y cumplimiento en el plan de Dios. En el plan de Dios de nuestra vida, de lo cual estando firmes en su voluntad, lo cual es muy maravilloso, hermanos, aleluya, estar firme en su voluntad, es glorioso, es alegre, amén. Cuando cantamos experimentamos gloria de Dios, aleluya, amén. Cuando adoramos al Señor, llevamos una vida agradable, amén, experimentamos su presencia, su bendición, su gracia. O sea, es glorioso, amado hermano, aleluya, amén. Es bello estar firme en su voluntad. Entonces, estando firmes en su voluntad, esa belleza de su voluntad, lo cual es maravillosa, y experimentamos su propósito, se nos exhorta a estar firmes, permaneciendo en la línea de batalla, unido a los compañeros de batalla, tu hermano y hermana en Cristo Jesús. Hermanos de batalla frente al enemigo que está alineado y en orden, analizando dónde se encuentra el punto débil de entrada. Está analizando, está viendo dónde está el punto débil de entrada. Está estudiándonos y ver dónde está el punto débil de entrada y destruirnos como ejército. Esto es artimañas, análisis, planificación y lanzamiento del ataque. Pero hermanos, cuando el enemigo está estudiando nuestras debilidades, ¿dónde están los puntos débiles del ejército del Señor? Se nos exhorta, se nos dice: estad firmes. Nosotros como iglesia del Señor somos un ejército presentando batalla contra el enemigo. Y es lógico que el enemigo quiere destruir ese ejército. Está viendo dónde están los puntos débiles. Las artimañas del diablo. Y atacar en esos puntos débiles. Hermanos, el apóstol Pablo, algunos dicen el gran apóstol Pablo, que si nosotros hubiésemos estado frente a él y hubiéramos dicho el gran apóstol Pablo, él hubiera dicho: no me digan grande, porque el único grande es Jesús. Y él tendría razón. Pero el apóstol Pablo, amado hermano, tenía que lidiar con debilidades. Él mismo expresa diciendo, y yo no sé por qué, muchos teólogos hablan de esa debilidad de Pablo, que era el mensajero de Satanás era una enfermedad. Y yo no entiendo por qué será que se expresan así, cuando en el original hay tres palabras diferentes para esa situación de carne, ¿verdad? En mi carne. Y una de ellas es lógico, ¿verdad? El cuerpo físico. Pero otra es el cuerpo espiritual. Y, el Señor, y Pablo decía: Señor, quita toda debilidad de mi vida. Pero el Señor le dice: Pablo, que mi gracia te baste, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que Pablo tenía que confrontar debilidad, claro que sí. Pero él estaba siendo ministrado por la gracia del Señor. Y en esa gracia del Señor, hermanos y hermanas, él permanecía firme. O sea, en la debilidad el Señor lo fortalecía. ¿Y qué es lo que sucede cuando Dios nos fortalece en nuestra debilidad, amado hermano? ¿Quién recibe la gloria? Exactamente, Dios.
Es por eso que nosotros decimos Dios en mí, cantamos Dios en mí, porque yo no puedo, pero Dios en mí, ahí sí es posible. Y entonces, hermanos y hermanas, nosotros leemos esto que nos dice Pablo. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén, hermanos. Estad pues firmes. Aleluya. Es posible, hermano. Dame un aplauso al Señor. Aleluya. Su gracia nos ayuda a permanecer firmes. Esa fue la experiencia de Pablo, que en la debilidad confiaba en la gracia del Todopoderoso, y él permanecía fiel. Veamos, hermanos y hermanas, amén, Filipenses capítulo 4, verso 1. En Filipenses capítulo 4, verso 1, dice así el apóstol Pablo: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados, estad firmes en el Señor. También tenemos en Colosenses capítulo 4, verso 12. Colosenses capítulo 4, verso 12. Dice, mira cómo dice: os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, de vosotros, ¿verdad? Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Él ruega por vosotros, y nosotros tenemos esa responsabilidad de orar los unos por los otros, amado hermano, para que estemos firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Y también tenemos Segunda de Tesalonicenses 2:15, hermanos. Leamos la Biblia. Así que, hermanos, estad firmes. Aleluya. Y esta exhortación de estar firmes, hermanos y hermanas, la expresó Moisés a Israel cuando venía Faraón y su ejército a destruirles, estando frente al Mar Rojo. Y muchos de ellos, llenos de miedo y aterrorizados, dijeron: ahora somos carne muerta para los cuervos. Como dicen, now I am dead meat, ¿verdad? Y muchos líderes, hermanos, dijeron quejándose: Moisés, ¿no era esto lo que nosotros te decíamos cuando estábamos en Egipto? Que nos dejase servir a los egipcios, o sea, ser esclavos de los egipcios. Porque mejor era sirviendo a los egipcios que morir en el desierto. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros que estamos en el Señor nos preguntamos diciendo, si yo no fuera cristiano, si yo no estuviera en el Señor, y vemos a la gente que está en el mundo, que no conoce al Señor y que han decidido rechazar a Jesús, y a veces prosperan, y a veces aparentemente son bendecidos, y nosotros no? Y decimos: mire cómo sus hijos van a las universidades, mire cómo prosperan, y entonces muchas veces nuestros hijos están struggling, eso, ¿verdad? Están ¿perdón? Sí, dificultades, ya, exactamente. ¿Y cómo es? ¿Verdad? Ya. Y entonces es una situación. Y eso es lo que esta gente en la carne expresó eso. Muchas veces decimos: mejor servir al diablo
Porque Egipto, Faraón es el diablo, es enemigo del pueblo de Dios. Ahora están allá pero no, hermanos. Exactamente allí está el diablo con sus artimañas, tramando, viendo dónde está la debilidad para penetrar y destruir el ejército de Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? Estad firmes. Pero Moisés le dice al pueblo, Éxodo capítulo 14, verso 13. Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, que hasta hoy día veis, nunca más los volveréis a ver, nunca más. Por lo cual, hermano y hermana, gózate y alégrate, sonríe y danza, y celebra la celebración, la salvación de tu Dios, estando firme. Celebra, gózate, alégrate, deleítate, estando firme. Mira esto en Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. Mira lo que Pablo nos escribe en su experiencia y en la experiencia de todos aquellos que servimos a Dios. Dice, comenzando por el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Va a ser tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y esto, hermano, es bien expresivo, presentado bien, como dicen en lo rojo, la persecución que sufren aquellos que sirven al Señor. Hay un ejército que está planificando cómo destruir nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas? Estar firmes. Aleluya. Y dice el 37, hermanos: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea aquí, hermano y hermana, amén, que nada me va a poder separar del amor que yo tengo a Dios. Del amor que yo tengo a Dios. Del amor que yo tengo a Dios, o el amor de Dios hacia mí. ¿Cómo expresa la Biblia, hermanos? Del amor de Dios hacia mí. Nada ni nadie podrá decirle a mi papá: ya no ames más, ya no lo ames más, ya no le amas más, ya no. Nadie. Él me ama, Él le ama, y Él lo que espera de mí solamente es que permanezca firme, y me da sus vestiduras que las vista para estar firme. Nada ni nadie me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por tanto, hermano y hermana, amén, en Cristo
tú estás firme y seguro. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora mismo, entonces, tú podrías estar en medio de una prueba o alguna dificultad, aleluya, en la cual no puedes ver, sino solo estás viendo neblinas. Ves neblina y no puedes ver más allá. Dice, cuánto problema, cuánta situación. Y podrías desear rendirte, decir no más. Pero estemos firmes esperando la salvación de Dios. No te desesperes, no te desesperes. Lo cual es ansiedad o inseguridad. Sino, conforme nos dicen las Escrituras, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Eso es lo que la Biblia, lo que Dios nuestro Padre nos dice. No te angusties, no te desesperes. Ahora, preséntate en oración a mí. Entonces, hermano, que bello, aleluya, que aún en medio de la dificultad, Dios la usa para bien, para usted y para mí. Y nos dice el verso 14, estemos pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y esta es donde comienza el hombre de Dios a presentarnos la armadura que tenemos que vestir para ser perseverantes y estar firmes, hermanos. Ceñirse los lomos con la verdad. Aleluya. A su nombre, hermanos. Buenos Dios. Amén. Se ha terminado el tiempo para mí, aleluya. Y solamente meditemos en esto. Que la primera arma para vestir que se nos presenta es ceñir nuestros lomos. El cinturón. Y esto del cinturón era la moda de ceñirse firmemente los lomos en el tiempo romano. O sea, eso es moda romana, aleluya. Que para estar firmes, perseverantes, triunfantes, y era, como digo, la moda romana de ceñirse firmemente los lomos, porque en ese cinturón se portaban otras armas de defensa, y el soldado debía sentirse confortable y seguro vistiéndolo. Y ese es el mensaje aquí, hermanos, que debemos de ceñirnos con la verdad, y la verdad es conocimiento. ¿Cuántos de ustedes conocen a Cantinflas? Mario Moreno, ¿verdad? Y ustedes saben la moda que él usaba para las películas con sus pantalones, ¿verdad? No ajustado el cinturón. De esa manera presentó su moda. ¿Y qué es lo que sucedía? Ya, exactamente. Eso. Pero en el tiempo del Imperio Romano, la moda era ceñirse los lomos. Y el soldado usaba así. ¿Dónde iba a portar sus armas? Ceñiéndose sus lomos. Y vemos aquí que el apóstol compara esto con la verdad. Y Jesucristo dijo, la verdad os hará libres. Por lo cual, hermanos y hermanas, amén, si les sigo presentando las armas y los propósitos y lo que significa, ya su mente ya no da, ¿verdad, hermanos? Amén. Vamos a orar, amén, para que darle gracias al Señor, amén, por este mensaje, y continuamos después, amén, con las armas, aleluya. Las armas, su propósito y cómo nos van a ayudar. Pero es toda la armadura, hermanos.
Padre, te damos gracias por tu palabra porque es verdad y es vida. Padre, te glorificamos, aleluya, porque tú nos has armado. Glorias sean dadas a ti. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net desde el corazón de Dios.